iniciar grabación y a presentar pantalla completa. Bien, sí, ya iniciamos grabación. Ahí está el botón rojo. Gracias por acordarme. Para ir avanzando en el módulo y ya finalizando el módulo 3, vamos a ver el tema de medición de energía eléctrica. ¿Listo? El anterior era eh, compensación reactiva. Y de eso se dejó un taller. Y ahorita vamos a ver cómo es que se mide la energía eléctrica, con qué elementos, con qué aparatos y qué forma o topología de conexiones hay. Sí, hay poquitas, son dos, tres, y bueno, es importante, mira, no es difícil. Aquí lo más importante es entender el concepto, ¿sí? Y el concepto es que nosotros estamos midiendo, si ustedes miran sus recibos de energía, eh, estamos, a ustedes les cobran el kilovatio, ¿sí? La cantidad de kilovatios que se consumió en qué, en un mes, ¿listo? Es decir, que le están cobrando potencia por tiempo. Una hora, un día, un mes, una semana es tiempo. Bien, la medición de la energía pues busca tener unos réditos económicos de ello. Se me perdió la presentación. Sí. Y poder pues mantener el sistema, generar unas ganancias para los que proveen y venden esta energía. Y hay varias formas de hacerlo. Listo. Lo más importante aquí es entender qué está midiendo el instrumento, ¿sí? Es decir, el contador de energía eléctrica, cómo se conecta, que tiene forma de conectarse de varias, o hay forma de conectarla de acuerdo a la topología de la red, y qué precisión, ¿sí?, o clase tiene ese instrumento, ¿sí? Qué tan preciso es para medir. Señor, ¿alguien se quiere conectar? No. Bien, entonces si ustedes ven aquí, hablan de la precisión. Por acá más abajo. A ver, permítanme que estoy utilizando descarta. Bien. Entonces, el primer instrumento es el contador eléctrico. ¿Qué cuenta? Cuenta kilovatio por hora. Eso es lo que cuenta el contador. Antes se hacía mecánicamente haciendo girar un disco por acción de la bobina, tanto de tensión como la bobina de corriente. ¿Listo? Entonces, la interacción de esos dos campos magnéticos, de esas dos bobinas, hacían girar el disco y ese movimiento pues era electromecánico. Ahorita los hallamos digitales, electrónicos, digitales, y bueno, la tecnología ha avanzado. Alguien por acá se quiere conectar, démosle la oportunidad. Pero a la final lo que queremos medir es lo mismo. Y lo que necesita el contador, adivinen qué es, pues una señal de tensión y una señal de corriente. Porque la potencia pues va a ser igual a la multiplicación de esas dos señales. Miren que a la final aplica la ley de Ohm y es lo que se está aplicando en el instrumento. Bien. Lo que les decía, acá nosotros podemos visualizar tanto la bobina de corriente, ¿sí?, esta de acá,
como la bobina de tensión. Esta de aquí. ¿Listo? Esta aquí, la de tensión. Y esta la de corriente. Y eso era lo que hacía mover ese disco, el campo magnético que generaban esas dos bobinas. Miren que no es nada más complicado de lo que hemos venido estudiando. Aquí se puede ver un poco mejor, ¿sí? La bobina de corriente y la bobina de tensión. Arriba. ¿Hasta ahí entendido, muchachos? Sí. De hecho, la interacción y la multiplicación de esos dos campos magnéticos y nos da la potencia durante un determinado tiempo. Aquí, pues, una figura un poco más específica de las partes que llevaba o que aún lleva, porque todavía existen, los contadores electromecánicos. ¿Sí? Identificar por acá que hay una entrada y por aquí que hay una salida. Y la entrada, pues, hace respecto a la red eléctrica y la salida a la casa, puede ser, o a la industria, al usuario. Entonces, y a medida que iba girando el disco, lo que hacía entonces era mover acá un contador, unos números, y de esa manera contaba qué tanta energía consumía. Mírenlo aquí, está un poco más detallado. Se alcanza a observar por acá las bobinas de corriente, el disco, y bueno, no se alcanza a observar en la parte de arriba va la bobina de tensión. Sí. Entonces, ¿cómo podemos clasificar los contadores? O más bien la medida, ¿sí? Y al mismo tiempo, pues el instrumento. Señor, no, señor, el consumo del mes se saca directamente de la resta, y miremoslo aquí, ¿sí? Usted llega y ¿qué hacía el que tomaba el registro de la medida? Lo que hacía era tomar un número acá, puede ser 15.101, ¿sí? Que era lo que le estaba dando y lo que miraba, y el actual, él tiene en cuenta el del mes anterior y el actual. ¿Listo? Entonces llegó a su casa y vio a 15.540. ¿Cuánto se consumió? 439, ¿cierto? Kilovatios en el mes. Hace la resta entre los 1540, sí, y 1501. ¿Sí estoy bien? 439, ¿qué? Kilovatios. ¿Listo? Kilovatios. ¿En cuánto tiempo? ¿Cada cuánto pasa el señor? Cada 30 días. Muy bien. ¿O un mes? Ah, ¿cómo está el kilovatio ahora? Eh, Como 800 pesos, casi. ¿Cuánto de recibo tendría que pagar? 800 y 900 pesos hasta ahora. Entonces, ¿cuánto tendría que pagar el señor? El dueño de la casa. Serían los 800 por los 439. ¿Cuánto? 8 por 4, 32, sí. 300. Listo. Bueno,
319.200. 350.000 pesos, pues, para acercarlo. ¿Listo? Quiero que me entiendan la idea. ¿Qué es lo que nos cobran a nosotros en el recibo? ¿Y qué es un contador o un medidor de energía? Sí. Sí, tienes razón. Tienes razón. En el mercado eléctrico existe pues un subsidio del 59% para los estratos uno, 2. Y para el 3, para el estrato 3, es del 15%. Bien. Siempre y cuando, como decía el compañero, sí, la persona, o mejor dicho, lo subsidiado, lo voy a explicar de las dos maneras. Siempre y cuando la persona no se pase de 172 kilovatios. Él decía 180 puede ser, sí, pero recuerdo muy bien que son 172. Y él no pierde el subsidio hasta esos 172. Hasta ahí le dan el subsidio. Si consume más, le le cobran tarifa plena. No le dan el descuento a esos kilovatios que ha consumido de más por encima de 172. Muy buen aporte en cuanto a lo que es el mercado energético en Colombia. ¿Está ahí bien? Sí. Entonces miren, esa acá se dibuja. Ah, bueno, cuando no independizan cuentas de los tres pisos. Eh, no, le aplica hasta los 172. Sí. Digamos lo que el subsidio lo reparten entre los tres también. Pero pues lo ideal sería tener cuentas independientes. Ese es uno de los problemas que no queda clara esas cuentas. Sí. Ve, mm, bueno, eso sí ya depende de cada operador de red, sí, o cada electrificador. Entonces, ¿cómo se clasifica? Según el tipo de medición, si es medición directa, la señal de corriente y de tensión va directamente al medidor de energía. Listo. Eso es usual en baja tensión. Si es medición semidirecta, es aquella en que las señales de corriente se toman a través de transformadores de corriente y las señales de potencial se toman directamente de las líneas de alimentación de carga. Muy común utilizarlo en sistemas de baja tensión, pero con alto consumo de corriente. ¿Para qué? Para no hacerle pasar al medidor una corriente muy alta, se rebaja con un transformador de corriente y se envía esa señal al medidor con un factor de conversión, ¿listo? Con un factor de medida. Pero aquí lo importante es que entiendan la lógica de por qué se hace así. Ya estamos hablando de pronto de un comercio, una carnicería, de un restaurante, de un supermercado, ¿sí? Que si bien funciona a 220 y no tiene una carga tan representativa así su corriente, pues es muy alta para fabricar un medidor que aguante toda esa corriente. ¿Me hago entender? Entonces la rebajan y de esa forma
solamente entra la señal de corriente transformada. La de tensión entra directamente. ¿Listo? ¿Entendieron hasta ahí? Mire que estamos viendo la clasificación de los contadores. Se pueden clasificar según su tipo de medición, que sería el primero, o por su construcción, o por la energía que midan, si es activa o reactiva. Y así hay que pedirlo ahí en la ferretería, de qué exactitud y qué tiene que ver la exactitud y la precisión. Pues hombre, si yo tengo mucha cantidad de energía que vender, que medir, cualquier inexactitud puede representar bastante dinero, ya sea perdiendo o que me estén cobrando. So- Y según su topología de conexión a la red o el sistema en que esté conectado el usuario a la red. ¿Hasta ahí entendido? Apenas estamos mirando este de acá. Bien, ¿cuántos somos? Ya 24, qué bien. Entonces, directa, las señales de tensión y corriente no entran directamente. Un momentico que se cansó. Dime una pregunta. Señor, ¿Cuándo y cómo hacen para saber qué cantidad de luz se consume cuando en una casa no hay contador y llega el recibo por un total? según la CREC, existen varias formas, ¿sí? El is- le pueden promediar, ir y decir, bueno, usted tiene tantos equipos conectados y lo- los mantiene conectados 12 horas, 24 horas y le multiplican por 30. Ahí va perdiendo el cliente. ¿Sí? O por usuarios que sean vecinos y consumen más o menos lo mismo. Hay dos, tres formas permitidas por la ley y eso es permitido por la ley cuando no se tiene contador. Ok, gracias. Sí, señor. Sí. Me pasó en estos días, bueno, en estos días no, a principio de año, una discoteca que pues consumía más o menos 2.500.000, 3, 4 millones, no más de 5 o 7 millones y eh, los recibos le llegaban como por 6 7 millones. Consumía más o menos entre 2,5 3 millones de pesos. Y por no tener el contador afuera, porque sí lo tenía, eh, la electrificadora estableció esa tarifa. Es que lo más, más que todo es para presionar al cliente, ¿no? Que ponga el medidor. Y la medición, bueno, aquí sí es importante ver que para acá un sistema trifásico, vean, con neutro, la, la señal de corriente no se está cogiendo directamente del cable, sino a través de un pequeño transformador de corriente de cada fase, ¿no? En la medición semidirecta. La tensión sí va directamente. Miren, por ejemplo, la fase va directamente a la señal de tensión. ¿Listo? Muchachos, la medición indirecta es cuando las dos señales, tanto la de corriente como la de tensión, pues van transformadas, rebajadas, porque casi siempre se rebajan, y se implementa casi siempre en media tensión.
Puede ser en alta tensión, sí, también. Pero cuando ya la carga sobrepasa, no recuerdo la potencia instalada o la potencia consumida, pero cuando ya pasa de un límite, el operador de red le dice, venga, la medición hágala totalmente indirecta, ¿sí? Por el lado de media tensión o por el lado de alta tensión, porque usted es un consumidor muy grande, ¿sí? Bien, entonces, tanto la señal de tensión como la de corriente van a través de un transformador de corriente que se le llama TC y un transformador de potencial que se le llama TP. Sí. Esa sería la forma de conectar las señales de tensión y las señales de corriente. Sí. No van directamente 13.200 voltios al medidor. Ese consumo de esa señal que se necesita para medir se lleva de manera indirecta, totalmente indirecta. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí, muchachos? Entonces, también se clasifican, y yo inicié por eso, por la forma en que se construyen. Los antiguos, medidor de inducción, y los que hay ahora, medidor electrónico y digital. O también se le llaman estáticos. No tienen ninguna parte de movimiento. ¿Sí? Bueno, las ventajas, pues este se puede conectar, supuestamente más preciso, puede guardar la información, se visualiza no solamente un número, sino varias variables, valga la redundancia, ¿sí? Potencia, corriente, tensión por cada línea, el factor de transformación, si es semidirecto, indirecto, la potencia reactiva. En cambio, antes había que colocar uno para potencia activa y otro para potencia reactiva cuando era la medición electromecánica. ¿Listo? Bien, hasta ahí cómo vamos. Y se pueden clasificar entonces, mire, lo decía, por la clase de energía que miden, la activa y la reactiva. Nosotros ya hicimos entonces cálculos de esto, ¿sí? eh, y pudimos hallar esta, este consumo, que es el que se pierde por el calentamiento de las máquinas, de los conductores en la instalación eléctrica. Y bueno, por su exactitud, ¿sí? O su clase de exactitud. So, la clase 2, ¿sí? Es donde se incluyen los medidores monofásicos, bifásicos, para medir energía activa en las oficinas, locales, pequeñas industrias con cargas de inferiores a 45 kVA, vea. Pero la electrificadora, si usted supera esa carga, le dice, no, venga, se debe poner un medidor clase 1, que obviamente le va a salir un poquito más costoso, ¿sí? Para que mida la energía activa y reactiva y yo pueda vigilar si usted se pasa y pueda cobrarle también esa energía reactiva que no se hace con esta clase de medidores, ¿listo? Con la clase 2. Pero si ya usted es un gran consumidor, hablemos por ejemplo de, no sé, un supermercado, un éxito, pues ya este medidor, sí, debe tener puerto de comunicación o módem para enviar información a través de línea telefónica
Y la clase de exactitud es más eficiente, digámoslo así, o es más fino, y es clase 0,5 y todavía más fino, clase 0,2. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso de clase? Que tiene menos error. ¿Listo? ¿Es más costoso? Sí, es más costoso por sus elementos de fabricación y por sus tecnologías, ¿no? Bien, ¿entendidas ahí las cuatro formas de clasificar los medidores? ¿Y por qué? Sí, señor. Listo. Faltaba entonces la conexión a la red. Si pues el sistema es monofásico bifilar, pues el medidor deberá ser de ese tipo de conexión. Monofásico trifilar o bifásico trifilares o trifásico trifilares o trifásicos con tres fases, tetrafilar y el neutro. Listo. Aquí hay pues un ejemplo. Sin embargo, pues esa es la forma de medir de acuerdo a si es pequeño consumidor, ¿no? Si es mediano consumidor y prácticamente si es un gran consumidor. ¿Sí? Yo voy a necesitar un contador más fino y voy a necesitar un sistema de medición diferente. ¿Me regalan un minuto, por favor? Y sí, yo lo tengo en efectivo. Sí, y para y 15. Bien, ¿hasta ahí preguntas, muchachos? ¿Ninguna? Bueno, terminamos el módulo 3, señor. Pues no, la verdad no lo he visto. Se utiliza transformador de tensión. Ve, sí. O puede haberlo, sí. No, la verdad no los he visto. Puedes preguntarle a Google o a la inteligencia artificial, pero no los he visto. Eh, mm, pero yo digo que un contador podría recibir los 440 directamente sin transformador. Están aislados a 600 voltios o a 1000 voltios.
Bien, sin preguntas, muchachos, entonces damos por terminado el módulo 3. Eso. Vimos, me disculpan ahí, se quedó bloqueado. Vimos todo lo concerniente a instalaciones y mediciones eléctricas domiciliares y comerciales. Señor, sí, vamos a resolver el taller precisamente en el tiempo que sobra, pero era que se había congelado. Entonces, muchachos, varias personas, bueno, eso era lo que quería hacer, como darle un repaso antes de meternos. Pues vimos cómo o qué requisitos tiene una instalación eléctrica domiciliaria. Por favor, cerramos los micrófonos. Estamos hablando, no vamos a sí, cómo armarla, los tableros, las acometidas, vimos acometidas, ¿sí? Dimensionar el conductor por regulación, ¿cierto? Vimos cuadro de cargas, ¿sí? Vimos compensación reactiva. De hecho, casi que cada uno dejamos un taller. Eh, Vimos los requisitos de la NTC 2050 en cuanto a la instalación de los tomacorrientes en las diferentes zonas de una casa, de un predio, de una habitación, y pues que no son temas más allá de un requisito en cuanto a cantidad, en cuanto a cubrir la zona. Pudimos establecer que si yo quiero cumplir con la norma, pues debo tener al menos una mínima cantidad de tomacorrientes para cubrir una determinada área. Y que habían algunas áreas y zonas húmedas que requerían eh, una instalación especial de componentes eléctricos. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se acuerdan del diseño que hacíamos primero cuando nos enfrentábamos a un plano? Ubicar los tomacorrientes, ubicar los interruptores y luminarias, distribuir los conductores, calcular los circuitos ramales, ¿sí? Establecer el cuadro de carga, hay que aplicarle el factor de utilización o el factor de demanda, también se le llama más. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los equipos funcionan al mismo tiempo, ¿sí? Y pues que yo no necesito sacar el conductor con la cantidad de corriente que va a consumir la carga instalada, ¿sí? Sino que puedo disminuir un poco, porque el cuadro de cargas a uno le da la carga instalada, pero no todos los equipos van a estar prendidos al mismo tiempo, entonces se le da un factor de demanda, ¿sí? Con ello, con esa potencia y esa corriente se calcula la cometida y la longitud, ¿sí? Se mira si se cumple en regulación, ese conductor cumple con la regulación menor al 3% y se elige el medidor, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Miren que le dimos un orden a lo que fue el módulo 3. Algunos ejemplos de algunos compañeros que... Y aquí había un taller en cuanto a compensación reactiva, que es lo que realmente es importante en la industria. Entonces, Juan Pablo Darlinson, mire, Anderson acaba de, de enviar la solución de ese taller. No sé si para hacer de pronto un poco más, cada uno explica la solución.
yo le visualizo y pues van explicando cómo solucionarlo para que los compañeros que están nuevos o que no entendieron y comprobamos de una vez los cálculos. ¿Le parece, Juan Pablo? Listo, bien. Listo. Entonces, ¿todos están de acuerdo? Pues para hacer diferente la clase. Listo. Listo. Entonces vamos a presentar la solución de Juan Pablo, que nos colabora bastante. Enviaste bastantes archivos. ¿Por cuál quiere empezar, Juan? Primero, ¿cierto? Pues, pues primero tú ya, yo Listo. lo escribí por orden. Ya está descargando. Permítame aquí un minutico y abro el taller también. Paso acá. No está abierto. Este. Listo. El primer ejercicio decía, una instalación eléctrica trifásica con una tensión de 230 voltios, mira, trifásica, alimenta tres cargas trifásicas también. Un motor de 20 HP o caballos de fuerza que equivalen a 15 kilovatios de potencia activa, con un factor de potencia de 0,8. ¿Qué nos pedía para... Vamos a mirar solamente este primero. ¿Qué nos pedía para ese? Calcular el triángulo de potencias de cada una de las cargas descritas. So, aplicando teorema de Pitágoras. Entonces, de acuerdo a la solución de Juan Pablo, siguió un paso a paso. Entonces, Juan Pablo, le doy la palabra. Ahí básicamente tenemos que primero fue una corriente que consume el motor a alta potencia. Bueno, pues, la fórmula, pues ya lo había explicado, la calculé. La corriente es igual a la potencia por la raíz de 3 por el voltaje por el factor. Y esta es la teoría. Luego, Sí, luego calculamos la corriente al valor. sí, estoy tratando de rayar. Esta es la corriente, ¿no? Y señor, esta es la corriente. Listo. Como ya tenemos esa corriente, pues calculamos la potencia para definir la vector verde, pues el vector que es más largo del triángulo. Este, ajá. Y eso pues ya da un valor en voltios. Pero Sí, como ya tenemos 2 de 3, pues vamos por el teorema de Pitágoras, por 2 sobre 3 y ya tenemos la Q con el factor que ¿no? exacto. Y ahí no que otra, porque la Q ¿No se ve? no señor. Este.
Está Q. Sí, señor. 11.249. Ahí se ve mejor, ¿no? Sí, señor. Eso es la potencia reactiva, 11.249 con un factor de potencia de 0,8, ¿no? Sí, exactamente. Bien. Y cuéntanos qué hiciste más abajo. Pues ahora tengo un ¿no? Y ahí pues eso ya razones biológicas de cosas. Bueno, para no confundir, listo, hasta aquí era la pregunta. Creo que luego viene lo otro, ¿no? Sí, era para que fueran yendo paso a paso. Ahora, la bomba de 9 kilo, de 9 HP, señor. Muy bien, vamos a mirar. ¿En dónde? Aquí. 18.749 menos los 15.000. ¿No le da 11.249? Podemos comprobar, muchachos. Qué bueno. Así es que es. Comprobando. Entonces, 18.749. Hacerlo así, entonces. Al cuadrado. Creo que el compañero lo que hizo fue dejando esto que una vez más ambos números llegados al cuadrado. Si no da. Ambos números están elevados al cuadrado, sí, señor. Primero se saca el cuadrado y ahí sí se hace la resta. Compruébelo. Eso es importante, seguir el orden de las operaciones que hacemos es importante. Vamos a hacerlo. 18,7 al cuadrado me da 349. A ver, 18, a ver, 18,7 al cuadrado me da 349,7 o 69. Sí. Y 15 al cuadrado me da 225. Ahora sí hago la resta, 349 menos 225, 1,7, ¿no? Me da 124,7 y a eso sí le saco raíz cuadrada. Ojo que no se le puede sacar raíz cuadrada a un 124, a un negativo. Ahora sí. Sí, da 11,3. No, está bien como la hizo Juan Pablo. O sea, 11.249. Mire que a mí me dio 11,13. Si yo lo multiplico por 1.000, me da 11.130. Señor, sí, listo. Pero mire que ahí nos
los corregimos de una vez para todos, ¿eh? Cada uno ojalá esté mirando su solución. Quien no se motive a hacerlo y pues esta clase queda grabada. No, 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 no es relevante. No, no es relevante. ¿Listo? Tranquilo. Muy bien. Para el motor de 9, mire que yo les puse tres motores, ¿no? Prácticamente. O instalaciones, un motor de un ascensor, de una bomba, pero también puede ser una instalación. ¿Alguien más se quiere conectar? Qué bien. Sí, sí, sí. ¿Quién explica el de 9 caballos? A ver, ¿quién mandó solución? Por acá está Anderson. No. ¿Juan Pablo quiere seguir? No tiene problema con la potencia. Por ahora estamos hallando la potencia reactiva nomás, ¿sí? Para no confundir, para aprender a hacer ese cálculo. Señor, Pues que no tiene problema, soy que bueno, aquí apuntar, creo que fue lo que me preguntaron ahorita. Antes de ponerme yo a hacer cálculos, debo pasar esos 9 caballos de fuerza a kilovatios. Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que un caballo de fuerza, un HP, equivale a 746 vatios. Entonces, si yo quiero averiguar los vatios acá, que los desconozco, sí, y aquí tengo 9 HP, aplico regla de 3, ¿no? Multiplico por este lado y divido por este lado, ¿listo? Entonces sería 9 por 746 dividido 1. ¿Cuánto da? 6.714. 6.714 vatios, equivalen a 9 caballos. Bien, entonces ya tenemos 6,7 o 6.714 vatios. 6,7 si lo hablo de kilovatios y 6.714 si hablo de vatios. Listo. ¿Alguien más quiere participar? Pues miremos, señor. Bien, seguimos entonces. Buenas noches, Edison. Listo. Con una potencia activa de 6.714 vatios. La tensión es a 230 y y el factor de potencia es de, miremos, 0,85. Este es diferente. Ahora sí, miremos cómo lo solucionó Juan Pablo. Vamos aquí al chat. El segundo archivo, Juanpa.
creo que A ver, para que no lo hubiera bajado. Deme un minutico, sí. Sí, tenía razón el tercero. No los está abriendo. No, me abres este. ¿Será que lo estoy descargando en otro lado? Ok. A ver, miremoslo acá. Sí, 6714. Este es el segundo, sí, señor. Entonces, tenemos acá el motor de 9 con el factor de potencia. Ah, pero usted ya lo tiene aquí mejorado. Este no es. No los mandó en orden. el primer punto como saben, lo que yo puse acá. 085 a 097, sí. Listo. Entonces, él saca la corriente aplicando, despejando la corriente de la fórmula de potencia, equivale a 19,82 amperios esa corriente. Con ese dato saca, mire que hace exactamente lo mismo que antes. Saca la potencia aparente, ya tiene dos vectores, la hipotenusa o la S, que es la potencia aparente, que le da 7895, ¿cierto? Y la potencia activa, que es 6714. Aplicando Pitágoras, bien, sacando la raíz cuadrada de la resta al cuadrado de los dos vectores, así es que se dice, puede hallar la corriente, la potencia reactiva de 4155. Por favor, muchachos, el ejercicio aquí es comprobar con sus calculadoras de que estas operaciones están bien hechas, teniendo en cuenta los datos iniciales del ejercicio. ¿Por qué? No sé por qué no me descarga. Señor, Digo, la calculadora que puse, no, todo bien. bien, buena pregunta también. Mire, se las voy a dejar acá en el grupo de matriculados. Se llama Mobile Electrician. La pueden descargar ahí a su móvil. Mobile Electrician, sí. Hay otra, Se la puede enviar. sí, ya ahorita después de clase hay otra, déjeme, eh, Electric Circuit, Electric Circuit Calculation también. Sí, señor, señor. Digamos, científico. También sirve, también.
Pero sí, estoy reparando un celular que trae esa aplicación que me permite hacerlo en el computador. Yo sé que se los tengo prometido y no les voy a incumplir con ese manejo de esas calculadoras. Listo. Igual cuando aprendan estos conceptos, la calculadora va a ser papita para el LOL. So- Entonces, miremos el otro ejercicio. Por favor, ya lo voy a descargar y me regalan un minuto y Juan Pablo lo explica ahí. Listo, yo hoy tomo agüita que hoy hizo un calor. Entonces, el otro ejercicio es el siguiente. Es acá, el otro motor. Mire que ya van dos. Es de 13 kilovatios. Y mire que el factor de potencia es más bajito, es peor. Listo. Este va a consumir también bastante potencia reactiva, ¿listo? O bastante potencia se va a ir calentando la máquina. Más que el de 0,85 y más del 0,8 porque el factor de potencia es más bajo de este. Entonces vamos a ver, Juan Pablo ya le dejo el ejercicio. Sería este, ¿cierto? Esperemos que baje allí. Descargas, a ver. Yo no sé por qué me deja así. A ver, estos berracos. Ahora sí. Ah, no, pero no descargó el. Pero uno, dos, tres, cuatro. Es que usted revolvió las cosas, Juanpa. Había que hacerlo en orden para no enredarnos tanto. Pero igual muy bien hecho. Hasta ahora va bien. Tiene igual que fecha de modificación. A ver, no sé dónde es que se están descargando, que. Pero si abro la carpeta de descargas. ¿Cómo que llama lo mismo? A ver este. Motor, motor 2, motor 3. Este no es suyo, Juanpa. Este es de Anderson. ¿Le dio igual? Sí, mire, 11,25 para el motor uno. Este está más ordenadito. 4,04 para el motor 2. Y para el motor 3 le dio 12,54. Sí. ¿Sí le dio Juan Pablo? 12,54. Para cuál es un Para el tercero. punto de nivel de ¿Y el segundo cuánto le dio? La potencia reactiva. segundo de 4155. Ah, bueno, aquí está bien, 4,04 o 4040 puede ser, por decimales. ¿Y en y el motor 3 cuánto me? Entonces me dio 14.454. Ajá, 14.000 y aquí dio 12.000. Y él lo hace de una manera diferente, ¿no? Aquí lo hacen de una manera diferente, teniendo en cuenta el factor de potencia. También se puede hacer, dígales, pero regálame un minuto. No sé si, es que no sé por qué no abre esta. Vamos a ver. Lo voy a cerrar. Voy a volver a descargar otro de los que usted ha enviado, Juanpa.
La próxima vez debería nombrarlos, ¿listo? Para no tener ese escáner ahí y ese desorden. A ver, uno, dos, tres, cuatro. ¿Será el cuarto archivo, Juanpa? El último motor, ¿cuál? El tercer motor, Juan Pablo. Estamos hablando del tercero. El 5. Listo, bajemos el 5 a ver. 1805. No, lo nombra como 3 y lo pone 9:37 a la hora 9:37. Algo está pasando ahí, algo está fallando. Bueno, aquí hay otra solución. Eh, no está muy confiable la solución de este taller. Eso no lo vamos a abordar. Sí, no sé quién más quiera presentar y mirar. Miremoslo así, creo que así sí sale. El 5. Ahí está, Juanpa. Como revolviste los dos factores de potencia, por eso se ve un desorden. Listo. Mire que aquí no es el factor de potencia de 0,72. No es el 5. A ver, poco, 0,97. Este es otro. Bueno. Regáleme un minuto, entonces hacemos el tercero. Lo compruebo yo. ¿Listo? Y ya pasamos y seguimos. Acá, como todo, acomodamos el taller. Mira, aquí está el taller, es de 13 kilovatios y el factor de potencia es de 0,72 y la red de alimentación es a 230. Tengan en cuenta esos valores, ¿listo?
Bien, bien, muchachos. Entonces vamos a hacer para el tercero. Así como hicimos el primero y el segundo. Tenemos la potencia activa del tercero es de 13 kilovatios, ¿cierto? 13 kilovatios o 13.000 vatios. Listo. El factor de potencia de 0,72. Ese no tiene unidades y la tensión es de 230 trifásica. Bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es hallar la corriente, que es igual a la potencia sobre raíz de 3 por la tensión de línea por el factor de potencia. ¿Listo? El FP. Reemplazando sería 13 kilovatios o 13.000 vatios. Lo voy a poner en vatios. Raíz de 3 por 230 por 0,72, ¿cierto? 72. Uy, casi no me cae. ¿Cuánto da? ¿Me ayudan? 45,32 amperios. Listo. Miren que entonces yo ya tengo la corriente del amperaje. Puedo aplicar la fórmula que calcula la potencia aparente. Listo. El otro vector, que es igual a raíz de 3 porque es trifásica, por la tensión de línea, por la corriente de línea. Listo. Reemplazando valores, S es igual a raíz de 3 por 230 por la corriente, sí, que es 45,3 amperios. ¿Cuánto da? 18.054,2. Voltiamperios. ¿No estoy mostrando pantalla? ¿Seguro? Sí, estoy mostrando pantalla. Es- Pronto se queda. Hay que salir y volver a entrar. Un momentito. Bien, miren que yo ya tengo este vector de acá. Oiga, no me escribe. Ah, jue madre. Permítame, yo tengo el que acabé de hallar, esa S es la hipotenusa. Me disculpa que es que estoy probando una nueva artilugio. Ese vector que se supone es una flecha, ese es el vector S. Listo. Y ese de abajo es el vector P. Es la potencia útil o la que consume ese motor de 13 kilovatios. Listo. Esta S es la que manda de la red y es la suma con esta Q que todavía no la tengo y que la hallo por teorema de Pitágoras que dice que que Q es igual, de una vez, a raíz cuadrada de S al cuadrado menos P al cuadrado. Yo ya tengo esos dos valores. Y dense en cuenta, S siempre va a ser mayor que P. P vale 13.000, si lo miran acá arriba, vale 13.000. Y miren que S vale 18.000. Eso quiere decir, o por lo menos nos indica que vamos bien. No es una suma o no es una resta eh,
de un número escalar, sino que es una resta de vectores y por eso toca aplicarle triángulo de Pitágoras. Bien. Entonces, reemplazando valores, Q es igual a la raíz cuadrada de 18.000, voy a ponerle de una vez 18 kilovatios, para que ustedes también tengan en cuenta eso, menos 13. Y poder hacer las operaciones más rápido. Q es igual entonces a 18 al cuadrado, ¿cuánto es? A raíz cuadrada. ¿Cuánto es 18 al cuadrado? ¿Colaboran ahí con la calculadora? 324. 324 menos 13 al cuadrado. 169. Entonces Q será igual a ¿cuánto? De una vez todo. 324 menos 169. Sí. Y la raíz cuadrada de 155. 8.44. 12,4 kilovoltamperios reactivos. Que también sería igual a 12.400 voltamperios reactivos. Bien, ya lo tenemos para los tres motores. Y si ustedes miran la solución que estábamos viendo por factor de potencia, no le da 15.000, como usted había dicho. Por aquí alguien lo había resuelto con factor de potencia y le había dado bien. Fue el último que bajé, fue como este. ¿Cuál fue? También fue un Can Scanner. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp de Anderson, si no estoy mal. ¿Pilló el error, Juanpa? Ah, sí, está ahí. Equivoqué la potencia de los. Listo. Entonces, para confirmar, Anderson llegó al mismo resultado aplicando factor de potencia, aplicando entonces trigonometría. ¿Listo? Utilizando el factor de potencia, miren que llega acá a los 12.400 llegamos nosotros porque no tuvimos en cuenta todos los decimales y él llegó a 12,54 kVAR. Veanlo acá. Listo. Muchachos, ¿entendido hasta ahí? Bien, ¿qué más decía el taller? Como la segunda parte. Cerramos, por favor, los micrófonos mientras no estemos hablando. Bien, gracias. El segundo punto era, ahora para esos tres motores, mejoremos el factor de potencia. El primero a 0,95, el segundo motor a 0,97 y el tercer motor
a 0,9. Que el tercer motor lo hicimos con factor de potencia de 0,72. Vamos a ver en el tercer motor, solamente no me voy a poner a desarrollar todos los tres. Vamos a comprobar el tercer motor que es el que hemos venido trabajando. ¿Qué pasa o qué tanto va a consumir esa máquina si mejoramos el factor de potencia? Bien. ¿Qué tanta potencia reactiva? El mismo procedimiento, mire que el taller es una secuencia para que ustedes apliquen el mismo procedimiento. ¿Sí? La potencia activa sigue siendo igual, 13 kilovatios. La tensión también, 230 voltios. Pero el factor de potencia, pues va a ser de 0,9. Ya no de 0,72. Entonces, de una vez para ir a la corriente, miren que la corriente se van a dar cuenta que va a disminuir los mismos 13.000 o sobre raíz de 3 por 230 por 0,9, que es nuestro nuevo factor de potencia. ¿Cuánto da? Ya no va a dar 45 algo, va a dar menos. Si me ayuda, muchachos, para no hacer tanto cambio en la pantalla. ¿Cuánto da? 36. 36 amperios, listo. Muy bien. Les dije que disminuía, ya no iba a dar 45, entonces ese sería igual a raíz de 3 por 230 por 36. ¿Cuánto da? Va a dar menor. Ciento cincuenta y ocho punto cincuenta y tres. No. Mira, y 14.324 voltamperios. Listo. Tiene más sentido. Recuerda que el primero nos da, la primera S con 0,72 nos da 18.000. Aquí nos va a dar menos 14.000. Tiene más sentido. Entonces, listo, ya puedo hallar la Q. Un triángulo de Pitágoras, raíz cuadrada de S al cuadrado menos P al cuadrado. La Q con el factor de potencia de 0,9 me va a dar igual a 14,4 si no estoy mal. Bueno, 3 al cuadrado menos 13 al cuadrado. Sigue siendo igual la potencia activa. La Q entonces es igual a, tranquilo, usted también lo puede expresar como 14.000 eh, 324, primero lo eleva al cuadrado, ¿sí? Menos los 13.000 al cuadrado. Le tiene que dar exactamente lo mismo al cuadrado. Pero primero eleve al cuadrado y ahí se haga la resta. Raíz cuadrada, entonces de 14.324. ¿Sí? Sí, porque yo utilizo 14,3 para que no me dé un número tan grande, tan largo, ¿sí? Me quepa en la pantalla.
¿Cuánto da? Háganlo con 14,3 al cuadrado. ¿Cuánto da 14,3 al cuadrado? Hagámoslo por partes. El de la calculadora de Casio, 204,5, 204,5 y 169, ¿no? 204 menos 169. ¿Cuánto da 204 menos 169? Entonces, raíz de 35. ¿Cuánto da raíz de 35? Es que no es difícil, muchachos. Por ahora yo les coloqué varias repeticiones de la repetidera. Pero el celular también tiene eso. Lo sacan científicas. 5,91 kilovoltiamperios reactivos. Pidan el celular prestado de la compañera o del hijo de la compañera. Listo, para que tengan una calculadora a la mano. Háganlo de la corriente. No se compliquen, sigan el camino más fácil. Listo. Esto es menor, 5,91 es menor. ¿Qué se hizo? A los 12.000, ¿cierto? Miren todo lo que bajó. Con 0,72 nos había dado 12,4, como 12, algo, 12,4, 12,5, o 12.500. Y miren, aquí nos dio 5.910 o 5,91. Lo puedo expresar de ambas formas. Eso es compensación reactiva. De esta manera, mejorando el factor de potencia, aumentándolo y acercándolo a 1, ¿sí? Evitamos que se pierda tanta energía y se calienten los conductores y se caliente la máquina y se consuma más corriente. Este, ¿Hasta ahí entendido? Y por último, del taller, que era el tercer ejercicio, oiga, para los mismos motores, y una vez habiendo hallado las dos potencias reactivas, una con un factor de potencia inicial y otro con un factor de potencia objetivo, calcule la potencia reactiva del condensador y con esa potencia reactiva del condensador calcule eh, la capacitancia del condensador. Señor, ahora sí la pregunta. No le entendí, ¿no? Ah, sí, señor, sí, señor. Listo, entonces, miren, yo tengo una potencia del motor de 13 kilovatios. Inicial con un factor de potencia, le voy a poner aquí 0,72 como un subíndice, y eso me daba 12,4 kilovoltamperios reactivos. Y con un factor de potencia de 0,9 me da 5,9 kilovoltamperios reactivos. La potencia entonces del condensador Q sub C va a ser igual a la resta. ¿Listo? A la resta. La resta siempre la cogemos por el número mayor, entonces a Q sub C, a Q prima, 0,72, menos la Q a 0,9, la objetivo. Q sub C
es igual entonces a 12,4 menos 5,9. ¿Cuánto da? Hice una pregunta, Sí, ¿por qué su versión no usó la, como nos explicó, fue la clase alternativa que había que hacer que haciendo puestos sobre hipotenusa o eh, entender varias es otra forma de varias hacerlo, es otra forma de hacerlo, pero es más complicada y no los quiero complicar. Ya de por sí, el que no me pregunten quiere decir que no están entendiendo muy bien, ¿sí? Sin embargo, pues todo parte de no entender, de, de hacerse preguntas. Entonces, ¿cuánto nos da? Pero es totalmente válida, es otra forma. 12,4 menos 5,9. 6.5. Gracias. 6,5 kilovoltiamperios reactivos. Y ahora sí aplicamos la fórmula de capacitancia en microfaradios, que dice que es igual a Q sub C dividido, eh, dividido, miremoslo acá, la tensión al cuadrado por 2pi por la frecuencia de la red en Colombia es 60 hercios por 10 a la menos 6. Ayúdenme con la calculadora. A la tensión al cuadrado, los 230 al cuadrado, ¿sí? Por 2 veces pi por la frecuencia por 10 a la menos 6. Voy a reemplazar valores para que ustedes lo metan a la calculadora. Microfaradios es igual entonces a 6,5. A ver si es en KVA. Coloquémoslo 6.500. Porque la tensión para con las mismas unidades embarré. Lo voy a hacer acá. Q sub C es igual a los 6.500 dividido 230 al cuadrado por 2 pi, que es 2 por 3,14 por 60 hercios por 10 a la menos 6. Así quedaría. So, 325.93. es Q sub C es igual 395, ¿me dices? 325.93. 325,9 microfaradios. Oiga, pero yo lo resolví por la forma de la parte por uno, pero me da un valor diferente. ¿Cuánto le da? Y si está mal la suya, ¿verdad? Porque estoy viendo la nueva potencia reactiva, me da 203.96 volts amperios reactivos, con el factor de potencia de 0.9. Pero lo acabamos de hacer. Pero yo decía, como lo dijo en la clase antepasada, que todo el factor de potencia no es igual a no a los puntos de la no se lo veis así. Y tiene que dar igual. ¿Qué fue lo que le dio, qué fue lo que le dio diferente? ¿Qué valor? Es ese de aquí. La, la,
¿Cuál Q? ¿Q sub C o Q con 0,9 era que me había dicho? ¿Esta de acá? No, no. De hecho, es un valor que ni siquiera se acerca. Tiene más sentido 5,9. No, o sea, darle por allá 300 no tiene sentido. Algo, revisa de pronto la calculadora que esté en grados, en radianes, puede ser eso. Por eso trato de no meterme para no confundirlos y para que el uso de la calculadora no sea tan complicado. Pero las dos son válidas y le tiene que dar igual. Bien, muchachos, hasta ahí el taller, la clase de hoy también. Voy a dejar de grabar.